Abrir nuestra Biblia, hermano. Bueno, antes de que abramos nuestra Biblia y entremos a nuestro tema, vamos a hacer una oración una vez más, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, nuestro Dios, por la bendición de darnos este día, de venir, Padre, a adorarle en espíritu y en verdad, y venir a edificar nuestros espíritus. Agradecidos, Padre, por la bendición de mis hermanos reunidos en este lugar, que nos ha permitido llegar con bien, Padre, y que podemos ver nuestros rostros, estrechar nuestras manos y gozarnos con este culto que le brindamos a usted, Padre, deseando que sea recibido y que sea agradable a usted, y rogando, Padre, que todo lo que hagamos sea para honrar su nombre. Bendíganos en esta mañana, como lo ha pedido nuestro hermano en la oración anterior. Permítanos ser edificados a través de su palabra, para que de esta manera, Señor, estemos preparados para servir en la iglesia de su amado Hijo. Ayúdenos siempre, se lo imploramos, y toque nuestro corazón, Padre, abra nuestra mente, guíe nuestros labios siempre para que todo sea hecho de acuerdo con su voluntad y para darle la honra y la gloria a usted. Le imploramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versos 17 y 28. Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28, y dice lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y el verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La iglesia, hermanos, la iglesia es el fruto de la predicación de la palabra de Dios. Nos lo dice Isaías 53:11. Dice el profeta Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma. Ese fruto, hermanos, somos nosotros, los cristianos. Y aunque parece predicación es clase, voy a preguntarles, ¿ok? Cada congregación, hermanos, está formada de personas que han sido trasladadas del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Lo dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Para que se pueda cumplir, hermanos, con todas las cosas que ha mandado la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, se necesita que exista un orden. La lectura que escogió mi hermano Josué nos habla acerca de ese orden, hermanos. Una forma de gobernar, una forma de regir, presidir, administrar, manejar, conducir, dirigir y guiar al pueblo de Dios, a la iglesia. El Nuevo Testamento, hermanos, nos dice que para la permanencia de la congregación y su eficacia, hermanos, en el trabajo que realizamos, es necesario que algunas personas tomen la responsabilidad de cuidar de ella, de cuidar a la iglesia de Dios, hermanos, y que la instruyan. Fíjense, tenemos el deber como predicadores, como anciano. En mi caso, hermanos, tengo la bendición de servir como anciano y predicador en la congregación de Sierra Ventana, de cuidar e instruir a la hermandad. Esta responsabilidad, hermanos, que nuestro Señor ha dado a un grupo de hombres, son conocidos en el Nuevo Testamento como ancianos, pastores y obispos, y precisamente ese va a ser el tema que vamos a estar viendo. Me pidieron compartir una lección acerca del ancianato, y me ha dado mucho gusto, hermanos, que en muchas congregaciones hemos empezado a verlo como algo esencial, como lo dice la carta a los Efesios, como lo dice Pablo a Tito, que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada congregación. Entonces vamos a estar viendo 5 asuntos, hermanos, acerca de estos hombres de Dios. Sé que han visto muchas cosas, y vamos a ver, hermanos, los 3 conceptos: ancianos, pastores y obispos. Y vamos a estar haciéndonos una pregunta en estos 5 asuntos que vamos a ver. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras de ellos? Primeramente, hermanos, anciano, pastor y obispo, yo creo que ya nos hemos dado cuenta que son usados intercambiablemente en el Nuevo Testamento. La cita que escogimos ahorita en Hechos 20, 17 y 28 habla de ancianos y habla de obispos, ¿verdad? Hechos 20, 17 y 18. Son llamados ancianos en el verso 17 y son llamados obispos en el verso 28, y también, hermanos, se infiere la palabra pastor cuando dice para apacentar la iglesia del Señor. Así que en esos 2 versos encontramos los tres términos para el trabajo que estos hombres que han sido designados por el Espíritu Santo, que nos ha elegido el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de reunir los requisitos que Él ha puesto, hagan en la iglesia de Dios. Se nos exhorta, hermanos, a apacentar la iglesia del Señor, a cuidarla, a enseñarles, Apacentar literalmente significa dar pasto a los ganados o pacer el ganado, ¿verdad?
También, hermanos, podemos notar acerca de anciano, pastor y obispos, que estos términos, los mejores comentaristas, nuevos y antiguos, hermanos, están de acuerdo que estas tres palabras se refieren al mismo cargo. No son nombres diferentes como algunos grupos lo hacen. Estamos más identificados con unos que con otros. A mí en lo personal me gusta que se refieran a nosotros como ancianos, porque es algo que nos distingue en la Iglesia de Cristo. Yo sé que en inglés está la palabra elder, y que un grupo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, de repente llega un jovencito y trae una placa que dice elder, pero muchas de las veces no saben ni qué significa anciano. Pero resulta que ese jovencito que dice que él es elder, que él es anciano, en realidad, si vemos la cantidad de cualidades que debe reunir el anciano, el obispo del pastor, pues no lo llena, empezando por su juventud y empezando por la parte de la parte familiar, ¿verdad? Fíjense, están de acuerdo que se refieren a los mismos cargos. Hay citas como 1 Timoteo 3:1, el apóstol Pablo empieza diciendo que si alguno anhela obispado, así que ahí entra la palabra obispado. Y luego en Tito, escribiéndole a Tito, en el capítulo 1, versículos 5 al 9, en el verso 5 dice que estableciese ancianos. Y en el verso 7, porque es necesario que el obispo, y luego nos da la lista, hermano. Yo sé que estas cosas los han visto, lo estoy tocando rápidamente, no voy a abundar mucho ahí, y en cualquier momento que tengan un comentario, hermanos, algo que aportar, ayúdenos, es nuestra clase para nuestra edificación, ¿verdad? Pablo usa, hermanos, intercambiablemente los términos anciano y obispo, y nos dice que debe ser maestro de la palabra y que debe de convencer a los que se oponen, hermanos, con santa enseñanza. También notamos, hermanos, ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, esta cita en lo personal me gusta mucho, hermanos, porque habla del privilegio que tenemos de servir como ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego nos dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo dijo: si alguno anhela obispado, entre, hermanos, la voluntad nuestra ahí? Dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Empieza Pablo, hermanos, con un ruego a los ancianos. Se cree, hermanos, que esta carta se escribió entre 64 y 65, y se cree que era más o menos la edad del apóstol Pedro. Cuando él escribe y dice que es anciano junto con ellos, hermanos, la edad de Pedro ya era arriba de los 60 años, ¿verdad? Y luego nos dice: apacentar la grey. La vamos a apacentar, hermanos, vamos a estar al cuidado de ella. Y luego nos recalca algo importante. Dice: no teniendo señorío. Cuando hablamos de señorío, hermanos, hablamos de que alguien se señorea. Señorear significa dominar o mandar en una cosa como dueño de ella. Fíjense, no somos los dueños. El dueño de la iglesia del Señor es Cristo. Nosotros somos siervos, servidores. En la estructura que dio mi hermano Josué en la lectura, hermanos, fíjense, la cabeza es Cristo, y luego todos nosotros, apóstoles, ancianos, evangelistas, los miembros, todos, hermanos, esa es la estructura de la iglesia. Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo, con diferentes talentos, con diferentes responsabilidades, pero todos en el mismo nivel. En la iglesia del Señor no hay rangos, no hay jerarquías. Cuando descuidamos las recomendaciones que el Espíritu Santo da a nosotros como ancianos, cuando la persona, especialmente en la parte de la madurez, de que se es neófito, de que tiene otro interés, se puede caer en esa parte de hacer señoría en la iglesia, de comportarse como si fuéramos el dueño de ella, no teniendo señorío, no comportarse, hermanos, como dueño de ella, porque el dueño es Cristo. Y fíjense, aquí me llama mucho la atención, me acuerdo cuando Jacob, hermanos, huye con su familia y sus ganados, y luego Labán se da cuenta que se retira, que se va de su tierra, y va y lo persigue, y antes de alcanzarlo, dice que lo alcanzó, llegó el ángel de Jehová con él, y le dijo: ten cuidado de que le hables descomedidamente a Jacob.
Fíjate, ¿por qué? Porque era su hijo, porque era un hombre de Dios. Aquí, hermanos, la iglesia somos hijos de Dios, somos hombres de Dios y mujeres de Dios. Así que tenemos que tener cuidado en esa relación y en ese trato y no caer, hermanos, en sentirnos los jefes o pensar que tenemos una posición privilegiada en el sentido de jerarquía, en el sentido de que yo estoy en un nivel superior. No es así, hermanos. Somos servidores, somos siervos del Señor, siervos con S. Una vez llegó una persona evangelizada allá en las Mitras y dicen que tocó y le dice el hermano Figueroa: soy siervo de Cristo, ¿con S o con C? Le preguntó el hermano Figueroa. Hace poco me acordé de eso porque hace poco alguien preguntó y dijo con C. Con C significa, hermanos, ese animal silvestre. Con S significa esclavos. Somos esclavos de Cristo. Estamos para vivir para Él. Y lo hicimos, hermanos, en una forma voluntaria. Pedro y Pablo, hermanos, nos dicen, el apóstol Pedro nos dice que tengamos cuidado de no tener señorío, y la forma es siendo ejemplo. Tenemos que marcar el camino y tomar la iniciativa. No decirle a la hermandad y nosotros desde algún lugar en nuestra mente de privilegio, simplemente disponer y decir, sino que vamos adelante. Vamos adelante, porque eso es el ejemplo que nos ha dado el Señor, y esa es la función, siendo ejemplo, como lo dice el apóstol Pablo al final del versículo 4, ¿verdad? Sino siendo ejemplo de la grey. Pedro y Pablo, hermanos, nos enseñan que los ancianos y los obispos tenían el mismo cargo y eran las mismas personas que eran amonestadas a ser maestros y pastores del rebaño. Segundo lugar, hermanos, ¿qué podemos decir acerca de estos hombres, ancianos, pastores y obispos? Bueno, hay una razón, hermanos, para los diferentes términos en referencia al mismo cargo. Yo creo que ya lo han estudiado, pero quiero comentarlo. Siempre tenemos gente nueva y siempre tendemos a olvidar. Pero hay motivos para que haya ancianos, pastores y obispos. Mire, la palabra anciano, hermanos, anciano, pastor y obispo indican responsabilidad, indican nuestra obra, indican también nuestra responsabilidad. La palabra anciano viene de un término que es presbúteros, y aunque es una palabra griega, tiene el origen en el hebreo, hermanos, y se refiere a anciano como título oficial. Tengo la bendición de servir como anciano, hermanos, a título oficial, en cuanto a la estructura que nuestro Dios ha dado. Y tiene su origen, hermanos, en la forma patriarcal que había entre el pueblo de Dios y los pueblos antiguos, donde literalmente significaba que alguien era mayor que otro. Era un anciano o era más anciano que otro. También, hermanos, fíjense, cuando hablamos de anciano, ahorita vamos a hablar algo respecto a cuál es la edad. Esta palabra ancianos está relacionada con la sabiduría. La sabiduría, hermanos, se obtiene únicamente por edad y experiencia. Sabiduría se define como la capacidad de tomar decisiones acertadas. Eso es sabiduría. Y la sabiduría no es algo que distinga mucho a los jóvenes. Hay jóvenes muy despiertos, pero finalmente en algunos casos caerán en esa falta de sabiduría. Y me acordaba, hermano, del caso de Roboam. Cuando muere Salomón, allá en primer libro de Reyes, capítulo 12, los primeros 16 versos, nos cuenta la historia de cuando muere Salomón y había nombrado sucesor a Roboam. Y Roboam se junta con los ancianos que habían sido consejeros de su padre y les pregunta cómo debía de tratar al pueblo. Y les dice que Salomón había puesto una pesada carga en los tributos, hermanos, hacia el pueblo. Dice, aligera la carga, habla al pueblo y ellos te van a servir eternamente. No le agradó mucho esa parte, ahí especialmente en el verso 6, es donde viene el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 6, déjenme leerlo para no equivocarme, 12, 6, ahí es donde hablan los ancianos, y dice, en el verso 6 y 7, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, fíjese su servidor, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero
Roboam había crecido en la corte del rey. Fue el imperio más grande, más rico, más extenso en territorio y más rico, que de tal manera que dice que la plata era como piedra. Y dijere que le sirvieres, espérame, si yo soy el rey. Entonces va y pide consejo a los jóvenes, y los jóvenes le dicen otra cosa, hermanos, le dicen en el verso 11, hermanos, del 8 al 11, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te he dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Fíjense la presunción, hermanos. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Fíjense el consejo, hermanos. En el verso 21 dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. De las 12 tribus, hermanos, 10 se fueron con Jeroboam, debido a un consejo: la falta de sabiduría. Se creció, hermanos, y dio una mala respuesta equivocada. Sabemos que era el plan de Dios, pero viene aquí, hermanos, lo que vamos a escuchar. La sabiduría generalmente viene acompañada de la edad. Hemos tenido la experiencia de vivir más años, sabemos lo que ocurre cuando tomamos ciertas decisiones porque ya lo vivimos en la experiencia propia o ya lo vimos. Entonces, por esa razón, hermanos, se menciona la palabra ancianos. Y también la historia lo confirma. Los griegos tenían concilios y asambleas compuestos por hombres de edad. Los romanos, hermanos, tenían su senado, del latín senex, un hombre de edad. Así es lo que significa nuestro senado, de ahí provienen nuestras leyes, del derecho romano. Hombres de edad, hermanos, que tomaban las decisiones. Israel tenía el concilio, compuesto por hombres distinguidos por su edad, su sabiduría y su experiencia. La edad que se requiere, hermanos, en el anciano como título oficial, hermanos, es la suficiente para que tenga hijos creyentes. Allá en la carta de Pablo a Tito, hermanos, en el capítulo 1, verso 6, después de haberle dicho que lo había dejado en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada congregación, dice que debe de tener hijos creyentes. Dice: marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión o de rebeldía. Fíjense, ¿qué edad debe de tener el anciano? Bueno, la suficiente para que sus hijos sean creyentes. Ahí no voy a abundar mucho. Estuvimos platicando hace tiempo que sé que están trabajando en el ancianato, y preguntaban qué edad deben de tener los hijos. ¿Deben de ser todos? ¿Deben de ser unos cuantos? Estuvimos estudiando, hermanos, en Sierra Ventana el tema profundamente. Precisamente por eso uno de nuestros ancianos, el hermano Manuel Castillo, sus 2 hijos mayores están bautizados, pero tiene una hija que era niña. El gobierno empezó en el 2011. Ahorita la niña es adolescente, tiene 12 años, y ella tenía 6 en aquella época. Bueno, tiene que tener hijos creyentes. Los hijos que están en edad de obedecer el evangelio tienen que ser creyentes, ¿verdad? Ahí sabemos que no se forzan. Los niños deben de saber, nuestros hijos deben de saber lo que Dios pide de ellos, y deben de estar dispuestos a obedecer. Entonces, los hijos, la edad de la persona, hermanos, como anciano, debe de tener hijos creyentes, ya sea que sea hijo único, que sean varios hijos, pero los hijos que tienen edad deben de ser cristianos. Si no son cristianos, hermanos, deben de estar en sujeción. Si viven bajo el techo del Padre, ellos deben de estar en sujeción, porque es una de las cualidades que el ancianato demanda de nosotros, ¿verdad? Porque dice que si no cuidamos nuestro hogar, ¿cómo vamos a cuidar la iglesia del Señor? Entonces, Tito nos dice que debe tener hijos creyentes, y además, hermanos, sabiduría, prudencia, moderación. El término, hermanos, tiene su origen en la primitiva forma patriarcal, hermanos, de gobierno, donde cada padre era el líder y sacerdote. Por eso el término anciano. El término obispo, hermanos,
Generalmente nos relacionamos con la iglesia católica. Cuando oímos la palabra obispo, inmediatamente nos acordamos de los sacerdotes, del clero, ¿verdad? Pero la palabra obispo, hermanos, es la palabra griega episcopos, y fíjense, aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento: Hechos 20:28, que leíamos al principio, Filipenses 1:1, Tito 1:7, Primera de Pedro 2:25 y Primera Carta a Timoteo 3:1, si alguno anhelo obispado. Y se refiere a uno, hermanos, que ha sido designado para vigilar y cuidar los intereses de la congregación. La palabra obispo, hermanos, significa vigilante, inspector, superintendente. El Nuevo Testamento, hermanos, dice que el obispo es un hombre llamado y dotado por Dios para cuidar de la iglesia, lo que nos decía Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Y en 1 Timoteo 3:1 nos dice que es una buena obra, hermanos. Anhelar el obispado es una buena obra. Este término se apropió, hermanos, la iglesia de Roma y lo hace suyo, pero en realidad es algo que es un hombre que también nos llama a nosotros. En el boletín de cierre de ventana, el hermano Martín, cuando lo hacía, le cambiaba ancianos, y luego le ponía pastores, y luego le ponía obispos. A mí en lo personal me gusta ancianos, pero los 3 términos son correctos, ¿verdad? Aunque obispo generalmente se relaciona con el clero. La palabra pastor, hermanos, de origen latino, viene de la palabra pasco y significa dar de comer, y en griego sería poimen, dar de comer, pastor. Esta palabra en el Antiguo Testamento aparece 103 veces y en el Nuevo Testamento aparece 18 veces, haciendo referencia a los pastores, hermanos, los que guardan las ovejas, los guardianes de las ovejas, Cristo mismo, Primera de Pedro capítulo 2 verso 25 que mencionaba ahorita, y los ancianos de la iglesia, como lo dice la cita que leyó Josué, Efesios 4:11, donde habla acerca de los pastores y maestros. En el Nuevo Testamento, hermanos, cuando hablamos de pastores y maestros, la palabra para maestros es didáscalos, indica alto honor y autoridad. Pero fíjense, esa autoridad, hermanos, es la autoridad bíblica, la autoridad que Dios nos da para las cosas bíblicas, no la autoridad que entiende el hombre, no la autoridad donde alguien está en una jerarquía, en una posición superior, y él dicta y leyes, y él manda y él ordena, sino para las cosas bíblicas, ¿verdad? Entonces, indica alto honor y autoridad. Y es el ejemplo, hermanos, Cristo el Maestro, es el que tiene toda autoridad. Mateo 28:18 nos lo dice. Y cuando llega Nicodemo, hermanos, en Juan capítulo 3, verso 10, y le dice el Señor que es necesario nacer de nuevo, en el verso 10 le dice: ¿cómo siendo tú maestro de Israel no sabes estas cosas? ¿Verdad? Él estaba en una posición, hermano, donde él enseñaba, donde él instruía al pueblo. En cuanto al anciano, hermanos, se usa para indicar uno de sus deberes principales, hermanos, que es el de enseñar. Citas como 1 Corintios 12:28, Efesios 4:11 que mencionamos, 1 de Timoteo 5:17 y Tito 1:9 nos habla de ese deber de enseñar. Entonces, para concluir este punto, son llamados ancianos por su edad superior y la sabiduría y experiencia implicada. Son llamados obispos, hermanos, por la mayordomía de la iglesia, el servicio que ellos brindan. Mayordomía es obligación de usar bien delante de Dios todo lo que tiene. Vamos a dar cuentas acerca de ese servicio. Todo lo que pertenezca a la edificación y bienestar de la congregación, hermanos, como obispo tengo el deber de aplicarlo bien, ¿verdad? El mayordomo, hermanos, es el administrador o encargado de los bienes de otra persona y goza de gran confianza del dueño. ¿Y quién es el dueño de la iglesia, mis hermanos? Cristo el Señor, nuestro Dios, la iglesia de Dios. Entonces, simplemente, hermanos, somos administradores. Y son llamados pastores porque se les manda cuidar el rebaño, cuidar de las almas por las que darán cuenta a Dios, y su deber principal, hermanos, es instruir a todos los que están bajo su cargo. Tenemos esa enorme responsabilidad. Ahora, en tercer lugar, hermanos, acerca de ancianos, pastores y maestros, ¿cuáles son los requisitos para ser ancianos? Y déjeme preguntarle algo. Fíjense, ahí en primera carta de Timoteo 3, 1 al 7, lo iba a leer, pero me queda ya poco tiempo y no lo voy a leer. Primera de Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9 nos dan los requisitos. ¿Alguien me dice cuántos requisitos menciona la Escritura? ¿Los hemos contado? Díganme sí o no, porque todos me quedan viendo así, hermanos, y voy a entrar en pánico.
¿Cuántos son? ¿Alguien recuerda? Fíjense, este punto es importante. No voy a abundar en ellos, pero sí quiero que sepamos cuántos son. Son 25 requisitos, hermanos, que Timoteo y Tito nos dicen que debe de tener el anciano. Pero ahora viene lo maravilloso. Vemos a veces el ancianato como algo difícil de lograr. Sierra Ventana empezó el 73 y hasta el 2001, 28 años después, logramos tener gobierno. ¿Por qué, hermano? Porque nuestros hombres que pudieran calificar como ancianos, se volvieron predicadores y abrieron la obra. En el 73 había solamente 6 o 7 congregaciones en Monterrey. Fueron avanzando los años, hoy ya vemos cerca de 40 congregaciones en el área, y muchas de ellas fueron hermanos de Sierra Ventana que se formaron como predicadores y abrieron obra. Pudieron haber sido nuestros ancianos, pero se fueron a evangelizar, hermanos, en otras partes de la ciudad. Fíjense, son 25 cualidades o características del anciano. Lo primero que nos dice, la primera de ellos no podemos perderla de vista, lo dice Pablo a Timoteo: si alguno anhela obispado. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. La primera condición es que anhelemos el ancianato. A veces se piensa en el ancianato como el jefe, pero no, es un siervo. Es alguien que ve, ¿se acuerdan lo que leíamos en Pedro, hermanos? Se me pone la piel chinita de pensar cuando llegue ese día, pero al mismo tiempo, la responsabilidad tan grande que tenemos de cuidar de la hermandad. Un privilegio, hermanos, pero tengo que anhelarlo. Lo primero es anhelarlo. El obispado, hermano, anhelar el obispado, tener el deseo de servir en ese puesto. Anhelar, ansiar, pretender, desear, querer, aspirar y esperar, hermanos, realizarlo. 25 cualidades o características del anciano, requisitos que el Señor pone o pide, pero ¿sabe qué? No se lo supieron. ¿Sabe cuántas cualidades son del cristiano? De las 25 cualidades o requisitos que pide el Espíritu Santo para poder ser anciano, ¿cuántas son cualidades del cristiano? Díganme un número. 11, más del doble. De hecho, el doble. 22. De esas 25 son 3 que no se les pide para ser cristiano. No nos pide que seamos marido de una mujer para ser cristiano, no nos pide que tengamos hijos creyentes para ser cristiano, y no nos pide que no seamos neófitos, que no seamos nuevos, novatos para ser cristiano. Pero las otras 22, hermanos, son características y cualidades de todos nosotros. Fíjense, al principio pensábamos, ¿cómo es posible? Es que es muy difícil. Platicaba mucho con mi hermano Solís cuando estaba en la escuela, cuando tocábamos el tema del ancianato. ¿Por qué no se había nombrado anciano en la congregación teniendo un hermano tan preparado? Mi hermano decía que la vara estaba altísima y que nadie calificábamos para ser ancianos. Entonces no podemos ser cristianos, hermanos, porque de los 25, 22 son características que tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. 22 características que debemos de tener. Filipenses 2.15 nos manda a ser irreprensibles. Segunda de Pedro 1.6, dominio propio piadoso, nos habla a los cristianos. Romanos 12.3, 11 y 13, sobrio prudente. Primera de Pedro 3.15, mansedumbre. Romanos 14.21, que no dados al vino, hermanos, nada de borracheras. Santiago 1.19 y 20, no iracundos. Hebreos 13.5, sin avaricia. Tito 3.2, no pendencieros, sino amables. Efesios 5.22 y 23, jefe de familia. Como jefe de familia, hermanos, honesto, irreprensible, humilde, no egoísta, no enojo. Traigo nada más 17, pero ya no lo voy a seguir porque ya se me está acabando el tiempo. Pero fíjese, aquí era que esos requisitos que la Biblia nos dice que debemos de tener, bueno, los ancianos los tenemos, pero algunos más desarrollados que otros. Definitivamente que hay algunos requisitos que debo de tener. Debo de gobernar bien mi casa, debo de tener la madurez para hacerlo, debo de tener la capacidad de enseñar, debo de tener la capacidad de poder convencer, hermanos. Sé que pasaron por momentos turbulentos en este ínter de tener gobierno. Bueno, ahí son probados nuestros hombres que deseamos, los que anhelan y desean servir como ancianos.
Cuando pasa algo en una congregación donde sé que están trabajando, bueno, y los hermanos que anhelan el ancianato, ¿qué dijeron? Porque es importante oír sus palabras, porque es lo que se va a presentar en la iglesia del Señor. No es que se nombren, sino que nosotros, hermanos, todos lo nombramos. Estuvimos enseñándole a la congregación, fíjense, el 2001 logramos la bendición de tener gobierno y nos duró hasta octubre del 2004. De enero del 2001, 26 de enero del 2001 hasta octubre del 2004, donde lamentablemente uno de los ancianos ya no quiso continuar y el gobierno se terminó. Pero seguimos trabajando, hermanos. Los hermanos ancianos y los diáconos que servíamos en aquella época estábamos haciendo ese servicio. Nos tardamos 7 años en volverlo a tener, ahora con 3 ancianos, pero ya seguíamos haciendo el trabajo. De hecho, cuando viene el momento de que la iglesia nombra a los ancianos, los hermanos ya están sirviendo como ancianos, ya están en el cuidado de la grey, ya están involucrados en la enseñanza, ya están atendiendo las necesidades de la hermandad. Cuando llega el momento de nombrarlos, hermanos, simplemente se hace oficial lo que ya veníamos haciendo. Si por alguna causa, como nos ocurrió a nosotros, ya no se pudiera continuar oficialmente como gobierno, entonces se sigue haciendo el trabajo. Mi hermano Valentín Santos fue uno de nuestros ancianos, siguió sirviendo, siguió visitando, siguió enseñando, siguió apoyando, y en ese ínter algunos de nosotros crecimos, el hermano Manuel, su servidor, de manera que llegado el momento pudimos una vez más tener esa enorme bendición y privilegio, hermanos. Ahora, ¿cuántos ancianos debe haber en cada congregación? En todas las citas, hermanos, que vamos a encontrar donde se mencionan los ancianos, traigo muchas y ya no las voy a mencionar, encontramos pluralidad. Uno de los ancianos con los que platicamos cuando el gobierno se desintegró, bueno, cuando ya no pudimos seguir, decía, ¿y no pueden seguir así? Me sorprendió que uno de los ancianos preguntara, de otra parte, obviamente, que preguntara eso. No, hermano, no puede mi hermano Valentín, que era nuestro anciano, seguir solo. La Biblia menciona siempre pluralidad, 2 o más. Todas las citas, hermanos, aquí las tengo y después se las daré, si alguien la quiere se lo comparto, menciona pluralidad de ancianos, 2 o más. Ideal, hermanos, más de 2, porque si algo pasa con alguno, enfermedad o alguna situación familiar que le haga abandonar ese privilegio, ese servicio, el gobierno se termina. No tiene que ser un retroceso, hermanos, porque ya decíamos que ya lo estamos haciendo, pero tienen que ser 2 o más, ¿verdad? Fíjense, nunca, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar una congregación que haya tenido solamente un anciano. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrar jamás eso. Y fíjense, la sabiduría de Dios, principalmente lo que se llama en México caciquismo, que ese ha sido un problema grande por el cual algunas congregaciones no tienen gobierno. A veces el predicador se establece ahí y, hermanos, ya es muy celoso del cargo y la responsabilidad y los privilegios que conlleva, y a veces no se trabaja en eso. Entonces un riesgo es que se vuelva el cacique de la congregación, y a veces tienen esa idea nuestros hermanos del otro lado, que hay mucho celo de parte del predicador y hay celos en el liderazgo, ¿verdad? Pero no solamente es la parte de sentirse y ejercer señorío en la iglesia, sino que nos complementamos los talentos. La pluralidad de ancianos, hermanos, somos 2 personas diferentes, con personalidad diferente, con carácter diferente. A veces un hermano es muy manso y llega a unos hermanos, y a veces otro hermano tiene un carácter más firme y le ayuda a otros. He oído comentarios de hermanos de que cuando el hermano es amoroso, sencillo, él no lo mueve, no lo motiva. Sin embargo, llega otro hermano que es más firme y le dice las cosas como dice la Escritura, con firmeza, y el hermano reacciona. Entonces complementamos los talentos. Aparte, mejor cuidado de los hermanos, a repartirse la carga, hermanos, mejor cuidado de los hermanos y menor carga para uno. Porque créame, he visto ancianos, hermanos, acabarse. A veces son muy apremiantes, y me sorprendió mucho un hermano que supe que lo nombraron como anciano, y al poco tiempo lo vi avejentado. Ya no lo he visto, no sé cómo esté físicamente, pero lo vi desgastado, porque es desgastante. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo decía? Que sobre él se agolpaba la preocupación por la hermandad. Eso es lo que ocurre. Estamos al pendiente de los hermanos, nos preocupa y nos duele, y cuando algo pasa con alguno de ustedes, hermanos, y es algo que trae uno,
¿verdad? Porque es la familia. Entonces, al ser una pluralidad de ancianos, se complementan los talentos, se cuida mejor la hermandad y hay una menor carga. El último punto, hermanos, ya me queda poco tiempo, acerca de ancianos, pastores y maestros, son los deberes de los ancianos. En Hechos 20:28, hermanos, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nos habla acerca del cuidado constante de la congregación, hermanos. Ese apacentar, aquí en nuestra ciudad no somos muy dados a conocer ese trabajo. Pero fíjense, tengo la bendición de ir a Puerto del Aire, está en Doctor Arroyo, hermanos, una comunidad a 400 kilómetros. La mayoría de la gente vive del pastoreo. Y ahora que fuimos, mi hermano Cristian y yo, para allá este domingo pasado, había algunas hermanas de la congregación que estaban en el campo. Cuando por esta época dan a luz la mayoría de las chivitas, hermanos, una sola vez al año. Y tienen chivitos pequeños. Y los pastores se van a dormir allá y sus familias y se quedan allá un mes, 2 meses, cuidando que no lleguen los cazadores, el coyote, el puma, que hay allá, el gato montés, cuidando, hermanos, cuidando el ganado, durmiendo ahí en un techito. Uno se llevó un camión y puso una casa en la caja, otro construyó una casa y al pendiente, hermanos, de sus ganados. Fíjense, esa parte, ese cuidado, hermanos, ese cuidado es lo que Dios nos demanda, el sacrificio, estar ahí. Entonces forma parte de nuestro deber, de nuestra responsabilidad, cuidado constante de la congregación. Y me llamó mucho la atención porque en todos los años que tengo de estar yendo para allá, más de 12 años, desde el 2005, estoy yendo para allá con frecuencia. Nunca me había tocado llegar en esta época y que no estuvieran las hermanas, siempre estaban ahí, y resulta que ahora están cuidando el ganado, cuidando de que coman, cuidando de las enfermedades, cuidando de los peligros, mientras el alimentamiento crece, y luego ya lo echamos para que nos lo den en cabrito, ¿verdad? Pero por lo pronto que esté cuidado, ¿ok? Fíjese, cuidar el estado espiritual de los hermanos, esto es vital, hermanos. Cuidar, es importante que como ancianos estemos activos en esto, el estado espiritual de la hermandad. Alerta sobre la necesidad, alerta sobre los peligros, alerta sobre hacia dónde va algún hermano, ¿verdad? Y estar ahí activos en esto. Cuidar las finanzas de la iglesia forma parte de nuestra responsabilidad. Instruir a la iglesia, hermanos, clases, predicaciones, etcétera. Convencer a los que se oponen, eso significa redarguir. Tito 1:9 nos habla acerca de esa responsabilidad que tenemos de convencer a los que se oponen. Cuando hay una controversia, hermanos, en la congregación y hay gobierno, no es que cada quien haga lo que mejor parezca, sino lo que Dios dice. Y va a ser una responsabilidad de nosotros como ancianos hacerle ver lo que Dios pide, ¿verdad? Entonces convencer al que se opone, redarguirlo. Y hay otro aspecto, hermanos, que no nos gusta mucho, pero es la parte de la disciplina en la iglesia. Disciplinar a la iglesia, ¿verdad? Como lo dice 1 Timoteo 5:17, Hebreos 13:7 y 17 nos habla del cuidado de ella y de la hermandad. Por ejemplo, en Hebreos nos dice la responsabilidad que tiene la iglesia para con nosotros. En Hebreos capítulo 13, verso 7, primeramente, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Y luego en el verso 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿verdad? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos a rendir cuentas, pero la hermandad, voluntariamente, hermanos, nos sujetamos. Le pasé el material que usamos en cierre de ventana a mi hermano Conrado, no sé cómo lo estén haciendo, pero al final toda la iglesia nombra a los ancianos y toda la iglesia se compromete a sujetarse a él, y toda la iglesia firma una forma donde dice que se sujetan a su predicador, a su anciano. Eso es lo correcto. Cuando llega un reclamo, hace tiempo ocurrió con uno de nuestros jóvenes a un anciano, aquí está el papel. Tú dijiste que te ibas a sujetar a él, con su puño y letra, hermanos, de voluntad, ¿verdad? Entonces, está la parte de la disciplina. Cuando el hermano se revela y no entiende, bueno, hacemos lo que 2 Tesalonicenses 3:6 nos dice, hermanos.
disciplinar a aquellos hermanos que se han salido del orden. No es agradable, pero forma parte de nuestra responsabilidad. Así que hemos visto, hermanos, que las palabras ancianos, pastores y obispos se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento. Las razones para los diferentes términos respecto al mismo cargo, cada una tiene un porqué: experiencia, vigilancia, enseñanza, alimento. Los requisitos, hermanos, para ser ancianos, que ya vimos que 22 de ellos son cualidades de todos nosotros, solamente 3 son exclusivas para el anciano. Y vimos la pluralidad de ancianos que debe haber en cada congregación, y vimos a grandes rasgos, hermanos, los deberes de los ancianos. Cada uno de estos términos se puede desglosar enorme y entenderlo y aprenderlo y aplicarlo, hermanos, pero aquí tenemos ya un panorama. Yo creo que hemos concentrado lo que han estudiado por tiempo y confirmado algunas dudas que pudiera haber, ¿verdad? Debemos prepararnos, hermanos, para esta sublime labor. Yo no sé cuántos hermanos anhelen el ancianato, pero les animo, hermanos, a que se preparen para esta sublime labor. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pedro? Cuando venga el príncipe de los pastores, hermanos, nos va a dar nuestra corona por haber cumplido nuestro servicio, hermanos, y nos prepararnos para esa sublime labor, para tener el honor de servir mejor a Dios, hermanos, para su honra y para su gloria. Es un deber, hermanos, que no podemos dejar de cumplir, porque Dios lo manda, y tenemos que ir adelante, hermanos, a la madurez. No sé, fíjense, el cristianismo llegó a América alrededor de 1850. El cristianismo llegó a México alrededor de 1900. El cristianismo llegó a Monterrey alrededor de 1940, los 40, 45. En el 73 llegó a Sierra Ventana, y en San Bernabé, no me acuerdo si fue 92 o 93, por ahí, porque mi hermano Pío terminó su escuela y se fue a Cadereyta, y luego regresó con mi hermano Paco a colaborar con él, y había empezado en el 91, y al poco tiempo decidió abrir obra en este lugar con su familia, y así empezó la congregación en este lugar. Y ha crecido, hermanos, y son grandemente trabajadores. Sabemos de todas las obras que abren y atienden. Entonces hay que trabajar y luchar y anhelar ese servicio, hermanos, que hacemos para gloria de Dios, ¿verdad? Cuando nombren ancianos, mis hermanos, estarán comprometidos a seguir y apoyar, a sujetarse, hermanos, en el Señor a ellos, a estos hermanos que propongan, y todo, hermanos, todo hecho para la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos para su gloria y para su honra. Y deseamos sinceramente que pronto, hermanos, puedan lograr esa meta. Que pronto puedan lograr esa meta. Cualquier situación que se presente es cuestión de tiempo, platicarlo, ajustar. Lo que decía ahorita de las cualidades, no tenemos todas las cualidades desarrolladas al mismo nivel, los ancianos, pero las tenemos todas. Y decíamos, deben de estar ahí, porque entonces si no estuvieran, pues no seríamos cristianos, ¿verdad? Entonces, adelante, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo, espero que hayamos sido edificados todos. ¿Qué sigue, hermano? Gracias. Bien, gracias a nuestro hermano Luis Alonso, quien ha compartido la palabra en esta hora, hablándonos acerca de los ancianos, un tema que hemos retomado para trabajar en ello, y con la ayuda de nuestro Dios, y sobre todo con el ánimo y deseo de aquellos hombres de Dios que anhelen esta responsabilidad, este trabajo se pueda llevar a cabo finalmente en esta iglesia. Y el propósito, dice Efesios, a fin de perfeccionar a los santos, para que vayamos hacia adelante, para que crezcamos, para que maduremos, para que todos así hagamos nuestra función como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora a las peticiones. Si hay algún hermano que tiene alguna petición, acción de gracias, es el momento de mencionarla para que sea llevada a Dios en oración. ¿Alguien tiene alguna, hermanos? ¿No? Hermana Mari. Ok, Ana Margarita. Por mi salud, hermanos, por mi familia,
y por la gente que nos visita. Ok, hermana Juani. Hermana Inés. Saludos, hermana Inés. ¿Quién más? Hermana de Guren. Por la salud de la hermana Anita y del hermano Francisco y de mi familia. Hermana Amalia. Mi salud y mi familia. Ok. ¿Alguien más? Hermana Virginia. Ok. ¿Alguien más? ¿Hermana? ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene noticias de lo que sucedió con el esposo de Isaura? ¿No? Por ahí veíamos un mensaje en la mañana que su esposo había fallecido, la hija de nuestro hermano Jorge Aguilar. No sé si alguien tenga más información. Si bueno, si no, para la tarde a ver si ya tenemos más noticias respecto a esta triste noticia. Nos vamos a orar por Isaura. Oren también, hermanos, por los proyectos y los planes que tenemos aquí en esta congregación. Oren por el establecimiento de los ancianos. Oren por los planes que hay en la alianza, por los planes de establecer la obra en Escobedo en los próximos meses. Y oren también por los planes que veíamos ahora en la Junta de Varones. Se habló, hermanos, acerca de la posibilidad de comprar la propiedad que está aquí a un lado de nosotros. Entonces vamos a orar a Dios. Tenemos mucho que pedir, pero acuérdense, como dice Santiago, no dudando. Si vamos a pedir creyendo en nuestro Dios que todas estas cosas van a ser posibles. Entonces vamos a dirigirnos a Dios en oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Ricardo que nos dirija a Dios en esta oración. ¿Hermana Guru? Por la salud del hermano Isauro y Beatriz. Ok. Vamos a estar atentos a la oración de nuestro hermano Ricardo para decir todos amén al final. Hermano Ricardo. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Padre. En estos momentos le pedimos por las peticiones que han hecho nuestros hermanos, nuestras hermanas, por sus hijos, por sus problemas de enfermedad, por problemas de trabajo, Padre. También, Padre, le pedimos por los planes que tiene la iglesia para establecer ancianos. También le pedimos porque conforte al hermano Jorge, ¿verdad? Padre, también le pedimos por todas las cosas que usted nos da, que a veces necesitamos, Padre. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar a los anuncios. Hoy terminaba la campaña en la Independencia. El próximo viernes, sábado y domingo habrá campaña en Mitras, para que en la medida de las posibilidades hagamos planes para estar ahí con ellos. El próximo domingo ya es primer domingo de mes, es convivio. Las hermanas que están apuntadas para organizar, no se les olvide al final pedir el alimento que se va a requerir para la próxima semana, para que todos estemos dispuestos a traer y compartir el alimento. También está la benevolencia, no sé si traes ahí lo que falte. Nomás lo que está en asterisco es lo que falta. Ok. ¿Quién puede traer aceite? Pueden ser 5 litros y 5 litros, o bien si pueden traer los 10 como ustedes gusten. ¿Alguien puede anotarse con aceite? Armando, ¿cuántos? ¿10? Jabones para baño, 10 también.
Ok. Bien, hermanos, para la próxima semana es el día que debemos de traer todos los que ya sabemos qué es lo que nos corresponde aportar para la benevolencia. Bueno, vamos a hacerlo y el próximo domingo estemos atentos para traerlo. Bien, ¿algún otro anuncio, hermanos, que se me escape? El sábado es la mensual en Juárez, ok. Vamos a ver a qué hermano le toca llevarlos para que se anuncie entre semana y estén preparados los jóvenes para asistir. El día de hoy o hasta mañana, si mal no recuerdo, nuestro hermano Jesús se regresa. Ahorita anda en Piedras Negras, entonces anda también predicando. Vamos a orar también por su regreso. Ya este miércoles nuevamente estará con nosotros. Vamos a pasar ahora al servicio de oración. Vamos a leer el rol que vamos a tener en esta mañana. Un himno a nuestro hermano Armando, una oración a nuestro hermano Salinas, una oración, hermano. Después del himno, una oración. Después 2 himnos, hermano Jorge Vallejo dirige la cena del Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Paco Morales que dirija la cena. Le va a ayudar en la oración por el pan nuestro hermano Miguel. ¿Sí está? ¿No está? Vamos a pedirle a hermano Rolando, ¿puedes ayudarnos en la oración por el pan? Nuestro hermano Ángel por el jugo. La oración por la ofrenda, hermano Ricardo, por favor. Después tenemos el tiempo para la predicación, nuevamente a cargo de nuestro hermano Luis Alonso, el himno de invitación a cargo de un servidor y la oración final por nuestro hermano Isauro. Repito y estemos atentos, un himno a nuestro hermano Armando, una oración a nuestro hermano Salinas, 2 himnos hermano Jorge Vallejo, dirige la cena del Señor hermano Paco Morales, orará por el pan hermano Rolando, por el jugo nuestro hermano Ángel, por la ofrenda de nuestro hermano Ricardo. Después viene el tiempo de la predicación, el himno de invitación, un servidor y la oración final nuestro hermano Isauro. Tiene lugar nuestro hermano Armando.